El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Casi todas las penas que sufrí en mi pasión fueron triples. No fue por casualidad, sino que todo fue por el orden divino y para completar la gloria debida al Padre, la reparación que se le debía por parte de las criaturas y merecer el bien para las mismas criaturas. Porque el don más grande que la criatura ha recibido de Dios ha sido el crearla a su imagen y semejanza y dotarla con 3 potencias: inteligencia, memoria y voluntad. Y no hay culpa que cometa la criatura en que estas 3 potencias no concurran. Sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 15. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio y ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Mateo 9, 15. Jesús les dijo: ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. El gran sacrificio de privarse del mismo Jesús. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Día 20. Ahora, hija mía, una palabrita a ti. Tú debes saber que toda mi alegría era tener en mi regazo a mi querido Hijo Jesús. Pero el querer divino me hizo entender que lo pusiera en el pesebre, a disposición de todos, a fin de que quien lo quisiera pudiera acariciarlo, besarlo y tomarlo entre sus brazos como si fuera suyo. Era el pequeño rey de todos. Por lo tanto, tenían el derecho de hacer de él una dulce prenda de amor. Y yo, para cumplir el querer supremo, me privé de mis alegrías inocentes y comencé con las obras y los sacrificios, el oficio de madre, de dar a Jesús a todos. Hija mía, la divina voluntad es exigente, quiere todo, incluso el sacrificio de las cosas más santas, y de acuerdo a las circunstancias, el gran sacrificio de privarse del mismo Jesús, pero esto para extender mayormente su reino y para multiplicar la vida del mismo Jesús. Porque cuando la criatura por amor suyo se priva de él, es tal y tanto el heroísmo y el sacrificio que tiene virtud de producir una vida nueva de Jesús, para poder formar otra habitación a Jesús.
Por eso, querida hija, sea atenta y no niegues jamás nada a la divina voluntad bajo cualquier pretexto. El dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su Maestro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 64, párrafos 2 y 3. Hija mía, el dolor más grande de los apóstoles en toda su vida fue el quedar privados de su Maestro. Conforme me veían subir al cielo, su corazón se consumía por el dolor de mi privación, y mucho más agudo y penetrante fue este dolor, porque no era un dolor humano, una cosa material lo que perdían, sino un dolor divino. Era a Dios que perdían. Y si bien yo tenía mi humanidad, pero como resucitó, estaba espiritualizada y glorificada. Por lo tanto, todo el dolor fue en sus almas, que penetrándolos todos se sentían consumir en el dolor, tanto de formar en ellos el más desgarrador y doloroso martirio, pero todo esto era necesario para ellos. Se puede decir que hasta entonces no eran otra cosa que tiernos niños en las virtudes y en el conocimiento de las cosas divinas. Y de mi misma persona podría decir que estaba en medio de ellos y no me conocían ni me amaban de verdad. Pero cuando me vieron subir al cielo, el dolor de perderme rompió el velo y conocieron con certeza que yo era el verdadero Hijo de Dios. El dolor intenso de no verme más en medio de ellos les hizo nacer la firmeza en el bien, la firmeza para sufrir todo por amor de aquel que habían perdido. Les parió la luz de la ciencia divina, les quitó los pañales de la infancia y los formó hombres intrépidos, no más miedosos, sino valerosos. El dolor los transformó y formó en ellos el verdadero carácter de apóstoles, lo que no pudieron obtener con mi presencia. Lo obtuvieron con el dolor de mi privación. Ahora, hija mía, una pequeña lección para ti. Tu vida se puede decir un continuo dolor de perderme y un continuo gozo de adquirirme. Pero entre el dolor de la pérdida y el gozo de adquirirme, ¿cuántas sorpresas no te he hecho? ¿Cuántas cosas no te he dicho? Ha sido el dolor y el doloroso martirio de mi pérdida lo que te preparaba y te disponía a escuchar las sublimes lecciones sobre mi voluntad. En efecto, cuántas veces te parecía haberme perdido y mientras tú estabas inmersa en tu desgarrador dolor, yo volvía a ti con una de las más bellas lecciones sobre mi voluntad y hacía regresar el nuevo gozo de mi adquisición para disponerte de nuevo al traspasante dolor de mi ausencia. Puedo decir que el dolor de quedar privada de mí ha parido en ti los efectos, el valor, los conocimientos, el fundamento de mi voluntad. Era necesario comportarme contigo de este modo, esto es, venir frecuentemente a ti y dejarte a merced del dolor de quedar privada de mí. Habiendo yo establecido el manifestarte en modo especial tantas cosas sobre mi voluntad, debía dejarte en poder de un continuo dolor divino, porque mi voluntad es divina, y solo sobre un dolor divino podía fundar su trono y extender su dominio.
y poniéndose en actitud de maestro, comunicaba el conocimiento de mi voluntad, por cuanto a criatura es posible. Muchos se maravillarán al oír mis continuas visitas que te he hecho, lo que no he hecho con los demás, y tu continuo dolor de mi privación. Si tú no me hubieras visto tantas veces, no me habrías conocido ni amado tanto, porque cada visita mía lleva un conocimiento de más de mí y un nuevo amor, y por cuanto más el alma me conoce y me ama, tanto más el dolor se duplica, y yo al venir iba haciendo más fuerte tu dolor, porque quiero que a mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor, que constituye al alma firme y fuerte, tanto de poder mi voluntad formar en ella mi estable morada y darle lecciones nuevas y continuas sobre mi voluntad. Por eso, te lo repito, déjame hacer y confía en mí. Mateo 9, 14. Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? La sabiduría eterna ha establecido que el alimento del alma del hombre sea la voluntad de Dios. Un alma privada de este alimento celestial. Un alma en ayunas de alimento corporal. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 18, capítulo 7, párrafo 2. Hija mía, mi voluntad es más que alimento. El alimento da la fuerza al cuerpo, lo calienta, aumenta la sangre, reaviva la inteligencia si está debilitada, da la fuerza a todos los miembros y empuja a la criatura a nuevas obras y sacrificios. En cambio, una que está en ayunas, no dando el alimento necesario a su cuerpo, es débil, fría, pobre de sangre, la inteligencia debilitada, agotada en todos sus miembros, lo que la lleva a la tristeza y la empuja a no hacer nada, sin ganas de sacrificarse en nada. Pobrecita, se siente faltar la vida en toda su persona. Tan es verdad que cuando una enfermedad es mortal para una criatura, abandona el alimento, y abandonando el alimento se dispone a la muerte. Entonces, habiendo establecido la eterna sabiduría que también el alma tuviera su alimento, le fue asignado como alimento exquisito la voluntad suprema. Así que quien toma ese alimento es fuerte en el obrar el bien. Está como impregnado en el amor hacia Dios. Este alimento le aumenta la sangre divina para formar el crecimiento de la vida de Dios en ella. Como sol, se refleja en su inteligencia para hacerla conocer a su Creador y formarse a su semejanza. Le pone la fuerza en toda el alma para poner en vigor todas las virtudes y la empuja a nuevos trabajos y a sacrificios inauditos. El alimento de mi voluntad se da a cada instante, a cada respiro, de noche, de día, en cada cosa y cuantas veces se quiera.
No hay que temer como con el alimento corporal, que si se toma en exceso hace daño y produce enfermedades. No, no, por cuanto más se toma, más fortifica y tanto más eleva al alma a la semejanza con su Creador. Se puede estar siempre con la boca abierta en acto de tomar este alimento celestial. Todo al contrario, para quien no toma este alimento de mi voluntad. Para quien no lo toma de ninguna manera, se puede decir que se dispone a morir eternamente. Para quien se alimenta de él rara vez, es débil e inconstante en el bien. Es frío en el amor. Es pobre de sangre divina, de manera que crece como anémica en él la vida divina. La luz en su inteligencia es tan escasa que poco o nada conoce de su Creador, y no conociéndolo, su semejanza está tan lejana de él por cuanto está lejano el alimento de su voluntad. Está sin brío en el obrar el bien, porque no tiene alimento suficiente. Y ahora se le escapa la paciencia. Ahora la caridad. Ahora el desapego de todo. Así que las pobres virtudes viven como estranguladas sin el alimento suficiente de mi voluntad. Ah, si se pudiese ver un alma privada de este alimento celestial, sería de llorar. Tantas son las miserias y las suciedades con las que está cubierta. Sin embargo, es mucho más de compadecer si se ve una criatura en ayunas del alimento corporal, porque muchas veces le faltan los medios para comprarlo. En cambio, el alimento de mi voluntad se da gratuitamente. Por lo tanto, quien no lo toma merece la condena. Y la condena se la forma ella misma porque rechaza el alimento que le daba la vida. Mateo 9, 14. ¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 11, párrafos 1 y 2, abril 9, 1926. Estaba pensando entre mí. Mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la voluntad de Dios. Y no obstante, a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merece, ni tienen la gran impresión de las maravillas que en ella hay. Más bien parece que la ponen a la par de las virtudes, y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la santísima voluntad de Dios. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber el por qué? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo,
como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada, o bien todas en orden a Dios. Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, amor por exhibirse ante las personas y de agradar a éstas. Y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma. Y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. He aquí por qué hacen más impresión las virtudes, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana, y no tolera ningún fin que sea humano. Ella es de cielo y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo. Así que el propio yo queda en ayunas y se siente morir. Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad, en cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría aún a costa de la propia vida. Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes, sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies, y cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera, quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. Por eso la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, entre la santidad de la una y de la otra. Las virtudes pueden ser de las criaturas y pueden formar a lo más una santidad humana. Mi voluntad es de Dios y puede formar una santidad toda divina. ¡Qué diferencia! Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes que el gran sol de mi voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 14, capítulo 9, párrafos 1 al 5. El agricultor celestial siembra su palabra. Continuando mi habitual estado, mi dulce Jesús vino, pero sin decirme nada, todo taciturno y sumamente afligido, y le dije: ¿Qué tienes, Jesús, que no hablas? Tú me eres vida, tu palabra me es alimento, y yo no puedo estar en ayunas, soy muy débil y siento la necesidad continua del alimento para crecer y mantenerme fuerte. Y Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía, también yo siento la necesidad de un alimento.
Y después de que te he alimentado con mi palabra, esa misma palabra masticada por ti, habiéndose convertido en sangre, germina el alimento para mí. Y si tú no puedes estar en ayunas, tampoco yo quiero estar en ayunas. Quiero la correspondencia del alimento que te he dado. Y después volveré de nuevo a alimentarte. Siento mucha hambre. Pronto, quítame el hambre. Yo he quedado confundida y no sabía qué darle, porque nunca he tenido nada. Pero Jesús con sus 2 manos tomaba mi latido, mi respiro, mis pensamientos, los afectos, los deseos, cambiados en tantos globitos de luz, y se los comía diciendo: esto es el fruto de mi palabra, es cosa mía, es justo que me los coma. Mateo 9, 15. Jesús les dijo: ¿Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Mi pequeña y pobre voluntad siente la extrema necesidad del querer divino. Sin él me siento en ayunas. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Volumen 34, capítulo 5, párrafos 1 y 2. Enero 5, 1936. Mi pequeña y pobre voluntad sienten la extrema necesidad del querer divino. Sin él me siento en ayunas, sin fuerza, sin calor y sin vida. Es más, siento la muerte a cada instante, porque faltándome no hay quien pueda sustituirse a alimentar su vida en mí. Por eso voy repitiendo: tengo hambre. Ven, oh voluntad divina, a darme tu vida para saciarme de ti. De otra manera yo muero. Pero mientras deliraba, porque quería sentir en mí la plenitud de la divina voluntad, mi dulce Jesús, repitiéndome su breve visita, todo bondad me ha dicho: hija mía bendita, tus delirios, tu hambre que siente, la extrema necesidad porque quieres sentir a cada instante la vida de mi voluntad, son heridas a mi corazón, son desgarros de amor que violentándome me hacen correr, volar para venir a hacer crecer la vida de mi voluntad en ti. Tú debes saber que en cuanto la criatura quiere hacer mi voluntad para vivir y hacer sus actos en ella, llama a su Creador, el cual se siente llamado por la potencia de su mismo querer en la criatura, a la cual no le es dado resistir o poner la mínima resistencia. Es más, como no nos dejamos vencer jamás en amor, en cuanto vemos que está por llamarnos, no le damos tiempo. Nosotros la llamamos a ella y ella corre en nuestro ser divino como en su propio centro. Se arroja en nuestros brazos y nosotros la estrechamos tanto de transformarla en nosotros. Sucede un acuerdo perfecto entre el Creador y la criatura, y es tanto nuestro énfasis de amor que la amamos con nuevo y duplicado amor. Pero esto no basta. Le damos tal comunicación de nuestro Ser Supremo, de hacernos amar con amor nuevo y duplicado por ella.
Y si tú supieras qué significa ser amado por Dios con nuevo y duplicado amor y poderlo amar con amor nuevo y duplicado. Solo en nuestra voluntad divina hay estas maravillas y prodigios. Dios se ama a sí mismo en la criatura. Todo es suyo. Por eso, no es maravilla que ponga en campo su siempre nuevo amor. Lo duplica, lo centuplica cuanto quiere y da la gracia a la criatura de amarlo con su mismo amor. Si esto no fuese, se vería gran disparidad entre quien puede amar y entre quien no puede amar, y la pobre criatura quedaría humillada, anulada, sin arrojo y unión de amor con su Creador. Y cuando dos seres no se pueden amar con igual amor, la desigualdad produce la infelicidad. Mientras que nuestra voluntad es unida y libremente da a la criatura su amor para hacerse amar, da su santidad para hacerla santa, su sabiduría para hacerse conocer. No hay cosa que posea que no quisiera darle. Mucho más que con vivir en nuestro fiat, como ha puesto a un lado su voluntad para dar vida a la nuestra en sus actos, ha formado la pequeña vida de nuestro querer en ella, la cual reclama, suspira el crecimiento y basta un acto de más en él para crecer, un suspiro para quitarse el hambre, un deseo total de que mi querer corra en todo su ser para formarse alimento suficiente para sentirse satisfecha de todo lo que pertenece a su Creador. Se requiere atención suma y mi voluntad hará todo lo que se necesita para formar su vida en la criatura. Cuando estés privada de mí. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 21, párrafo segundo. Hija mía, cuando estés privada de mí, sírvete de mi misma privación para duplicar, triplicar, centuplicar los actos de amor hacia mí, de manera de formarte un ambiente dentro y fuera de mí, todo de amor. De manera que en este ambiente me encontrarás más bello y como renacido a nueva vida, porque donde hay amor, ahí estoy yo. Y por eso, para el alma que verdaderamente me ama, no puede haber separación, más bien formamos una misma cosa, porque el amor parece que me crea, me da vida, me alimenta, me hace crecer. En el amor encuentro mi centro y me siento recreado, renacido. Mientras que soy eterno, sin principio y sin fin, pero esto es por causa del alma que me ama. Me agrada tanto el amor que me siento como rehecho. Además de esto, en este amor yo encuentro mi verdadero reposo. Se reposa mi inteligencia en la inteligencia que me ama. Se reposa mi corazón, mi deseo, mis manos, mis pies, en el corazón que me ama, en el deseo que me ama y me desea solo a mí,
en las manos que obran por mí, en los pies que caminan solo por mí. Así que parte por parte yo voy reposando en el alma que me ama. Y el alma con su amor me encuentra en todo y por todas partes, y se reposa toda en mí. Y en mi amor queda renacida, embellecida, y crece en modo admirable en mi mismo amor. ¿Qué de mal hay en tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es sino escoria? Nada, nada. En mi voluntad nada puede haber de mal, sino siempre bien, hasta en las cosas más indiferentes. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 1137. Otro día, habiendo leído en el libro de una santa que primero casi no tenía necesidad de alimento y después tenía que comer frecuentemente, y era tanta la necesidad que llegaba a llorar si nada le daban. Yo he quedado pensativa meditando en mi estado, pues antes tomaba poquísimo alimento y era obligada a devolverlo, pero ahora tomo más y no lo devuelvo. Y decía para mí: Jesús bendito, ¿cómo es esto? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación y es mi maldad la que me lleva a estas miserias. Y Jesús bendito al venir me ha dicho: hija mía, ¿quieres saber el por qué? Heme aquí para contentarte. Primero, el alma para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino, la alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que, encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo, no se preocupa de nada, su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial, es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol. Yo entonces le restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte de las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la de ellos, y es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan las cosas naturales según mi voluntad. El ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según mi voluntad. ¿Cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? Nada en absoluto. ¿Qué mal hay en tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es sino escoria? Nada, nada. En mi voluntad nada puede haber de mal, sino siempre bien, hasta en las cosas más indiferentes. Reparemos a Jesús por los actos de no haber reconocido su presencia divina entre nosotros, por no rendirnos ante su divinidad, ante su amor. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 2. Dulce Jesús mío, el amor me señala tus pasos y te alcanzo mientras estás recorriendo las calles de Jerusalén con tus amados discípulos. Te miro
y veo que todavía estás pálido. Oigo tu voz, dulce sí, pero triste, y de una tristeza tal que se les parte el corazón a tus discípulos, quienes se encuentran sumamente turbados. Y dices: es la última vez que recorro estas calles por mí mismo. Mañana las recorreré atado y arrastrado entre 1000 insultos, y señalando los lugares en los que serás insultado y maltratado mayormente, sigues diciendo: mi vida está por terminar aquí en la tierra, como el sol está por desaparecer en el horizonte. Y mañana, a esta hora, ya no estaré con ustedes, pero como sol resucitaré al tercer día. Al oír estas palabras, los apóstoles se ponen muy tristes y taciturnos y no saben qué responder. Pero tú añades: ánimo, no se abatan, yo no los dejaré, estaré siempre con ustedes. Pero es necesario que yo muera por el bien de todos ustedes. Y diciendo esto, te conmueves, pero con tu voz sofocada por el llanto continúas instruyéndolos. Y antes de entrar al cenáculo, miras el sol que está en el ocaso, así como tú estás en el ocaso de tu vida, y ofreces tus pasos por quienes se encuentran en el ocaso de la vida, y les das la gracia para que puedan morir en ti, reparando por quienes, a pesar de los sinsabores y de los desengaños de la vida, se obstinan en no rendirse a tu amor.